Bueno, bienvenidos nuevamente a un ciclo más de conferencias jurídicas internacionales. En el día de la fecha nos acompaña Luis Gerardo Ruiz Chiroque de Perú. Él va a estar hablando sobre lo que es la crisis del sistema de administración de justicia. Gerardo es abogado agremiado del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, es magíster en gestión pública y conciliador extrajudicial, es especialista en gestión de conflictos socioambientales por la cooperación alemana, es vicepresidente de la Asociación Legal Lumen Gentium de Perú, es consejero presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Delegación Perú, es activista en derechos humanos y lucha frontal contra la corrupción. Es presidente de la Academia Jurídica de Baja California, Fraternidad y Solidaridad de México, capítulo Perú. Es representante internacional de la colegiación Orden de la Abogacía Colombiana de Bogotá. Es docente universitario y conferencista, ex docente civil de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Perú y es especialista social y consultor en proyectos de la cooperación internacional. Bienvenido, Gerardo, y te cedo la palabra. Así es, muchísimas gracias, estimada doctora Cecilia González. Bueno, y antes que todo, el agradecimiento especial a todos y cada uno de los que organizan este evento, este segundo ciclo de conferencias. Eh, un segundo ciclo de conferencias que, bueno, está siendo parte la Abogacía Litigante Unida de Argentina, el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, la Asociación Legal Lumen Gentium y la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos de México con delegación en Perú. Bien, entonces, el día de hoy, para poder dar inicio a este espacio, hemos elegido, hemos decidido hablar sobre la crisis del sistema de administración de justicia. Si bien es cierto, es un tema bastante álgido de tratar, lo abordaremos desde un aspecto específicamente académico y crítico, ¿no? Reflexivo, con la finalidad de que aquellos que tengan la opción de poder escuchar esta conferencia del día de hoy puedan o podamos en general entender y comprender cuál es más o menos la problemática que afecta al sistema de administración de justicia, eh, y especialmente por la corrupción o el flagelo de la corrupción que afecta a muchos países, no solamente al Perú. Entonces, para poder nosotros entender un poco sobre esto y hablando un poco sobre derecho constitucional, derecho administrativo, eh, podemos iniciar indicando de que, por ejemplo, aquí en el Perú, dentro de nuestra Carta Magna, en el capítulo de los derechos fundamentales de la persona, nosotros tenemos en el artículo 1 la defensa de la persona humana. Hablar de la defensa de la persona humana y conforme lo establece nuestra Carta Magna, dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, partiendo desde ahí, encontramos una corresponsabilidad tanto de la sociedad como del Estado para poder garantizar no solamente la defensa de la persona, sino el respeto a su dignidad. Eh, y también entender de que todo esto está garantizado y protegido dentro de todo un marco de derechos fundamentales en cada Carta Magna, en cada Estado, y que para efectos de nuestro caso, en el caso peruano, en el artículo 3, por ejemplo, se habla de los derechos constitucionales como números apertos, ¿no? Que la enumeración de estos derechos establecidos en el artículo segundo no excluye a todos los demás que la Constitución garantiza, ¿no? Ni ninguno de otro de naturaleza análoga o que se funden en la dignidad del hombre. Entonces, hablar sobre estos derechos fundamentales, la defensa de la persona humana, hablar y referirnos a lo que es el respeto a la dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, nos lleva a pensar de que tenemos o vivimos en una sociedad de vida válidamente estructurada, ¿no? Con un ordenamiento jurídico, con todo un aparato estatal que tiene una función pública y donde existen funcionarios y trabajadores públicos que, bueno, también de acuerdo a nuestra Constitución y a la última modificación de la Ley 31988, que fue publicada el 20 de marzo de este año,
nos podemos dar cuenta que ahora los funcionarios y trabajadores públicos son servidores del Estado o que están al servicio de la nación. El presidente de la República, quien encabeza uno de estos principales poderes, que es el Ejecutivo, tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación. Y en ese orden, pues los senadores y diputados, como ya fue hecha esta modificatoria, esta Carta Magna, que, bueno, pues como ya sabemos, aquí en el Perú estábamos prácticamente en esa disyuntiva de que si se reformaba la Constitución o había un cambio por una nueva Constitución. Sin embargo, se han hecho las reformas a través del legislativo de forma pausada, de forma muy, muy muy, ¿qué digamos? Eh, de forma muy, quizás astuta por parte del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Legislativo, ya se incluyeron a los senadores el cambio del sistema unicameral a bicameral aquí en el Perú, pero también forman parte de todo este equipo de funcionarios y trabajadores públicos, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los de la Junta Nacional de Justicia, que también va a salir del juego quizás en esta última tendencia que hay en el Congreso de cambiar la Junta Nacional de Justicia por una Escuela Nacional de la Magistratura. Ahora, también vamos a encontrar dentro de estos conjunto de funcionarios y trabajadores públicos que dice nuestra Constitución, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, en igual categoría, y a todos los representantes de los organismos descentralizados, ¿no? Y alcaldes de acuerdo a ley. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, de lo que es, de lo, cómo se conforma, cómo se constituye el Estado, nuestra Carta Magna también en el artículo 43, en el capítulo del Estado, la nación y el territorio, se refiere al Estado democrático de derecho y la forma de gobierno. El Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado peruano es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Entonces, bajo esos conceptos, bajo esas denominaciones que se han venido diciendo, vamos a tener de que el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes, ¿no? Que se promulgan públicamente, así como la que le mencioné hace un momento, donde se ha promulgado y se ha reformado la Constitución con el ingreso de la bicameralidad. Entonces, y todas estas leyes a las que estamos sometidos se deben hacer cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y con los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, también se exige de que se adopten medidas para poder garantizar el respeto de los principios de la primacía de la ley, la igualdad ante la ley, la separación de poderes de lo que estamos hablando, la participación en la adopción de decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. Entonces, todo este conjunto de ideas, conceptos, es lo que define lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Ahora, el concepto de Estado de Derecho también lo vamos a encontrar incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y en el preámbulo de esta carta se afirma de que uno de los objetivos de las Naciones Unidas, por ejemplo, es crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. Además, las Naciones Unidas como propósito también tienen el lograr por medios pacíficos, ¿no? Y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantar la paz. Eh, este Estado de Derecho, esta separación de poderes o la división de poderes, bueno, es una ordenación y una distribución de las funciones básicamente del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un organismo público distinto. Entiéndase, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Tal como se conoce hoy, pero debemos entender
esta teoría como la separación de funciones o la separación de facultades, por cuanto el poder, bien sabemos que el poder es único e indivisible, donde el exclusivo titular de la soberanía es la nación o el pueblo, algo que debemos siempre de remarcar. Quienes cedemos esta parte o esta cuota de poder para que gobiernen, ¿no?, las autoridades, los funcionarios, los más altos funcionarios públicos en un Estado, es el pueblo, es la nación misma. Entonces, es como consecuencia imposible concebir que el poder pueda ser dividido para su ejercicio. Entonces, ningún poder debe tener preponderancia real o formal sobre los demás poderes, es decir, ni el ejecutivo sobre el legislativo, ni el legislativo sobre el ejecutivo o el judicial, ¿no? O viceversa. Entonces, tanto de hecho como de derecho deben ser entre sí independientes, ¿no? Junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales, este es uno de los principios que caracterizan al Estado de Derecho moderno. Entonces, es preciso mencionar en este punto o en esta idea que esto no aparece específicamente con Montesquieu, sino que tiene su antecedente temporal en la tan conocida y famosa obra aristotélica que es la Ética de Nicomeca. Eh, en este caso, en lo que se hace referencia básicamente a las dos funciones estatales, que son los estados o cómo se organiza el Estado, como los actos propios de gobierno y administración y los actos de juzgamiento. Ahora, hablar del Poder Judicial, que es uno de los, digamos, es uno de los poderes del Estado, nuestra Constitución en el capítulo octavo del Poder Judicial establece a través del artículo 138 sobre la administración de justicia, ¿no? La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por parte del Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, dice, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Y esto va exclusivamente dentro de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico y de esta tan conocida pirámide de Hans Kelsen. Ahora, es cierto que en el contexto de internalización de la globalización, los estados, uno como el nuestro, el Estado peruano, puedan organizar su propio sistema de justicia con principios, con reglas, con procedimientos y con derechos reconocidos. Sin embargo, se exige la observancia de ciertos estándares o compromisos internacionales en materia de derechos humanos, de cuidado del ambiente o de libre comercio, ¿no? Pero hay algunos rasgos comunes de justicia en los estados constitucionales democráticos, sin los cuales no estaríamos frente a un sistema de justicia propio de un Estado de Derecho. Y estos, por ejemplo, son, como ya les decía, la separación o el equilibrio de poderes, la independencia judicial, la vigencia de los derechos humanos, la transparencia en la gestión pública, entre otros más. Sobre la independencia judicial, particularmente, me voy a referir a doctor Fernando Castañeda Portocarrero, como abogado y como docente de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien ha manifestado también de que en las últimas décadas hemos sido testigos de toda esa inestabilidad democrática en nuestro país, y no deja de ser cierto. La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones al interior de las instituciones públicas y la severa crisis de credibilidad de los poderes del Estado. Si hacemos así de manera muy rápida, muy práctica, un pequeño sondeo, ¿no?, entre nosotros o nosotros como abogados, como profesionales, o entre ciudadanos, entre nuestra misma familia, vamos a encontrar de que sí existe esa severa crisis de credibilidad de los poderes del Estado. Se ha perdido la confianza en la institucionalidad. Y con certeza podemos decir que necesitamos cambios profundos, ¿no? Cambios del diseño y del funcionamiento de todos los órganos que están ligados al sistema de justicia. Esa tan anhelada reforma de justicia que esperamos aquí en el Perú y que tiene tantos años en espera, digamos, es lo que ha ido también profundizando el problema en sí,
¿no? Y con esto el tema de corrupción dentro del sistema de administración de justicia. Entonces, acertadamente nosotros podemos decir de que el fortalecimiento de esta independencia judicial, ¿no?, es uno de los factores centrales en todo proceso de reforma del sistema de justicia. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional no es un privilegio de los jueces o de las juezas, es una necesidad que se impone frente a todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda nuestra historia republicana. Concretamente, podemos decir de que cada gobierno de turno siempre ha tenido esa tentación y en algunos casos muy graves, ¿no? No solamente han tenido la tentación, sino que han utilizado al Poder Judicial, por ejemplo, como un instrumento para cometer cumplir con sus objetivos o alcanzar los fines para los que sea, distintos a los que se ha establecido para el Poder Judicial. Y todo esto en mención también es hablar en mayor parte de aquella nauseabunda subordinación del sistema de justicia al poder político, ¿no?, que encuadra perfectamente en evidentes casos de corrupción. Sin duda, entonces, aquí en el Perú no basta que la Constitución establezca que los jueces son independientes. Las intromisiones directas y sutiles para menoscabar la independencia judicial están a la orden del día, ¿no? De ahí entonces la necesidad de tener en claro que el marco jurídico que existe y debemos de conocerlo a plenitud para poder entender cómo ese principio político de la jurisdicción. En este contexto, la independencia judicial constituye en la actualidad un principio de orden constitucional que tiene por objeto el garantizar la plena libertad de los jueces y vocales en ejercicio de la función jurisdiccional. Esta opción reproduce entonces aquello que ya forma parte de las declaraciones de derechos a nivel internacional, ¿no? Y me puedo referir, por ejemplo, a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, en su artículo octavo, por ejemplo, donde podemos encontrar todas esas garantías judiciales que también las vamos a encontrar en nuestra Constitución o en nuestra Carta Magna, en el artículo 139, como todos esos principios procesales constitucionales que defiende y garantiza a todo ciudadano. Vale decir también que en el Estado constitucional contemporáneo no se puede hablar de auténtica justicia sin equilibrio de poderes, ¿no?, ni la independencia judicial. Sería estar, entonces, si fuera así, estar frente a un régimen autoritario. Eh, Situación que el Perú vivió de cerca a partir de la década de los 90 en adelante, después del autogolpe del 5 de abril del año 92 por el señor Fujimori. Y esto nos da a entender también de que nosotros debemos saber que impartir o administrar justicia es un poder público que los ciudadanos hemos delegado en el Poder Judicial, ¿no?, así como en los jueces y en los tribunales, desde que aparecieron estas revoluciones francesas y norteamericanas, donde se establecieron cuáles eran los derechos tanto del hombre como del ciudadano en adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entonces el sistema de justicia o el sistema judicial para una democracia? La justicia entonces está estrechamente ligada a la protección de los derechos, ¿no?, de la seguridad y de la realización del bienestar. Como lo dice nuestro artículo 1 de la Constitución y lo decía al inicio, la defensa de la persona, ¿no?, y garantizar la defensa de la dignidad de la persona. Esto entonces requiere gozar de derechos y condiciones de vida digna, ¿no?, que todos los seres humanos deberíamos tener, ¿no? La seguridad, la libertad, la igualdad, pero también la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, ¿no?, entre otros aspectos más. Nuestro artículo 44 de la Constitución Política nos dice, por ejemplo,
que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia. La pregunta nuevamente surge, ¿realmente se están cumpliendo esos deberes primordiales por parte del Estado? ¿Se está garantizando la plena vigencia de los derechos humanos en el Perú? ¿No? ¿Se protege debidamente a la población de toda amenaza contra su seguridad? Uno de los claros ejemplos es el incremento y el descontrol de las actividades criminales en el Perú, la falta de seguridad ciudadana. Siguiendo a esta norma, entonces, esto constituye uno de los deberes primordiales del Estado, que el sistema de justicia contribuya a ese bienestar general de los ciudadanos y ello supone entonces que se reconozca o se restituya debidamente los derechos fundamentales y que lo haga de manera eficiente y que cuente con la confianza ciudadana. Pero lamentablemente esa confianza se ha perdido, ¿no? Entonces, hablar de un sistema de justicia ahora, refiriéndonos específicamente al Poder Judicial y a lo que dice el artículo 43 de la Constitución, vale decir un solo Poder Judicial nacional que se ordena territorialmente a partir de distritos judiciales, a lo largo y ancho de todo el país, en cuyas ciudades, capitales, bueno, funcionan las respectivas Cortes Superiores de Justicia. Hay toda una estructura, hay una ley orgánica que rige el funcionamiento y la organización del Poder Judicial. Eh, entonces, el Poder Judicial ocupa un lugar protagónico porque dentro del sistema de justicia, ¿no? Porque no constituye todo el sistema de justicia. Lo comparte con los otros poderes del Estado y con ciertos organismos constitucionalmente autónomos y otros organismos públicos que son parte de todo este sistema, ¿no? Y coadyuvan a la administración del sistema de justicia. Este conjunto de instituciones públicas que forman parte de este sistema y que cumplen un rol o un papel relevante para permitir el acceso a la justicia de los ciudadanos, cuando estos o cuando nosotros consideramos de que los derechos han sido vulnerados o cuando requerimos, por ejemplo, resolver una controversia jurídica, patrimonial, comercial o familiar, y que no se ha podido resolver de forma privada, recurrimos a este sistema de justicia. Es por eso que hay un origen, una causa y una necesidad de entender, de comprender cómo funciona o cómo debe de funcionar el sistema de administración de justicia. Un sistema de administración de justicia que lamentablemente actualmente se encuentra en grave crisis. Y es preocupante esto, porque desde esta perspectiva, el Poder Judicial y los jueces no son los únicos responsables tampoco de la buena o la mala marcha de la administración de justicia. Los otros poderes del Estado y ciertos órganos también, como les mencionaba, u organismos que forman parte u operadores del sistema de justicia, también tienen una cuota importante de responsabilidad. Se entiende entonces que mientras los jueces administran justicia, los fiscales investigan y acusan en nombre de la sociedad a los que incurran en delitos, el Tribunal Constitucional ejerce un control constitucional e imparte justicia constitucional en última instancia en los procesos constitucionales. El Jurado Nacional de Elecciones hace lo mismo o lo propio en materia electoral cada vez, por ejemplo, que se produce un proceso electoral, ya sea de elecciones municipales, regionales o de elecciones generales, eh, la Junta Nacional de Justicia, aquella como la organismo, aquel organismo constitucionalmente autónomo que designa, que evalúa y destituye a jueces y fiscales, ¿no? Que también se encuentra en grave riesgo de su institucionalidad, eh, son parte de todo este sistema, ¿no? Policía Nacional, tenemos ya diferentes órganos que coadyuvan o que colaboran o que cumplen un rol o una función dentro de la administración de justicia en el país. Entonces, sobre la Junta Nacional de Justicia, hace un momento cuando les mencionaba como parte de todo este sistema de administración, en el presente año, casualmente en este mes, la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, expresa su preocupación por esa celeridad con la que ha sido aprobada en una comisión de constitución en el Congreso, en el Parlamento,
un proyecto de reforma constitucional que crea una Escuela Nacional de la Magistratura, ¿no? Y desaparece a esta Junta Nacional de Justicia. También con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Previo o existente antes de esta Junta Nacional de Justicia, cuando entró en crisis y cuando se destaparon actos de corrupción al interior de este consejo, se sintió la necesidad de ese cambio, de esa modificación. Ahora nuevamente vamos a entrar en otro proceso de reforma constitucional para eliminar o desaparecer probablemente la Junta Nacional de Justicia y crear esta Escuela Nacional de la Magistratura. Eh, la Junta Nacional de Justicia en este año, casualmente en este mes de junio, publicó o manifestó de manera abierta a través de su equipo de comunicaciones que este proyecto del Congreso, por ejemplo, que ha sido observado por organismos técnicos, incluso por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, afecta no solamente a la Junta Nacional de Justicia, sino todo el sistema de justicia y a la institucionalidad del país. Entonces, muy lejos de poder mejorar la administración de justicia en beneficio de la población, el proyecto, ¿no? Este proyecto que está en el Congreso todavía, se constituye en un retroceso o es como dar marcha atrás, ¿no? Porque da a la sala plena del Poder Judicial y a la Junta de Fiscales la facultad de elegir jueces y fiscales respectivamente. Esto corriendo el riesgo, lógicamente, de pervertir al sistema de justicia, pervertirlo más de lo que ya se encuentra, ¿no? Como ocurrió en el pasado, y no solo eso, también habrá injerencia del poder político, ¿no? Y eso es algo que se contrapone absolutamente a lo que es la independencia o la independencia del sistema de justicia o de la administración de justicia, ¿no? En este caso, la comunidad internacional también ha seguido atenta a todos estos acontecimientos y estas actuaciones medias extrañas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en su informe sobre Perú, ¿no? Ha recomendado al gobierno que garantice la efectividad de la Junta Nacional de Justicia para poder salvaguardar su independencia. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados han recibido con preocupación, ¿no? Un informe de la Misión Internacional de Observación que ha señalado claramente que hay distintas formas de interferencia del poder legislativo en el normal funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, toda esta actuación perversa, maquiavélica, del poder, de un poder del Estado como es el poder legislativo, sobre otro poder del Estado o sobre otro organismo constitucional autónomo, demuestra claramente de que el sistema de administración de justicia no solamente está en crisis, sino en grave riesgo de ser politizado. La Junta Nacional de Justicia definitivamente sabemos de que es un órgano autónomo encargado de la selección y del nombramiento de jueces y fiscales. Su inclusión en la Constitución se produjo por una reforma constitucional en el año 2018 y esta fue aprobada vía referéndum con una de las mayorías eh, más, más destacadas o resaltantes del 85% de la población electoral cuando se hizo el referéndum. Este último dato en realidad es importante, relevante y trascendente, pues evidencia que el Congreso, pese a ser un órgano de representación popular, no es respetuoso del resultado del referéndum y con ello de la voluntad del poder constituyente, que es el pueblo. El contexto entonces en el que se discute esta reforma, por ejemplo, constitucional, ¿no? Sobre la Junta Nacional de Justicia, del 2018 al 2024 tiene casi 6 años de existencia. El Congreso de la República aquí en el Perú, por ejemplo, en el mes de marzo del año 2024, retiró del cargo e inhabilitó a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Al doctor Aldo Vázquez y a la doctora Inés Tello, dentro de un procedimiento que el Poder Judicial mismo consideró arbitrario. Entonces, vamos a encontrar una controversia y una diferencia de posiciones tanto en el Ejecutivo, perdón, tanto en el Judicial como en el Legislativo. Esta decisión judicial no solamente se encuentra en trámite
sino que además ha generado todo un proceso competencial que ha impulsado el Congreso de la República ante el Tribunal Constitucional y que mediante una medida cautelar restableció las inhabilitaciones de los doctores Aldo Vázquez y de la doctora Inés Tello. El Congreso ha aprobado las inhabilitaciones al considerar que era inconstitucional haber permitido la continuidad de Inés Tello pese a tener más de 75 años, y esta decisión se amparó en una disposición genérica que establece que el Congreso puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, sin especificar más. Entonces, ante ello, no es una ligereza tampoco, sino que podemos sostener o afirmar de que el Congreso de la República, que es uno de los poderes del Estado, está cometiendo una indebida injerencia en el trabajo de la Junta Nacional de Justicia y que es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Y producto de estas inhabilitaciones en mención, hoy la Junta Nacional de Justicia ha quedado sin la integridad de sus miembros, ¿no? Que afecta definitivamente el quórum para la toma de decisiones. Además, también se ha perjudicado la propia legitimidad de la institución al punto de que hay accesitarios que no han querido aceptar el cargo ni a su, o en su momento. Y sobre esto último, pues podemos decir de que la soberbia que ha llegado el Congreso de la República aquí en el Perú, recientemente ha aprobado una reforma también para poder sancionar con inhabilitación a los accesitarios que no cubran el puesto. Entonces, en resumen, el proyecto en cuestión, ¿no?, de lo que estamos mencionando sobre la Junta Nacional de Justicia, trasluce el verdadero objetivo de la mayoría parlamentaria peruana, que es concentrar más poder a través del control discrecional de los integrantes de un órgano vital del sistema de administración de justicia. Esto como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de todo lo que quizás viene ocurriendo en los últimos meses aquí en el Perú y que afectan y que agravan la situación del sistema de administración de justicia en el Perú. Bueno, y hablar del sistema de justicia en el Perú, ya hemos dicho de que no solamente es una labor exclusiva del Poder Judicial, ¿no? Vamos a encontrar también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público, tenemos también por otro lado la justicia militar, a la defensa pública, ¿no? Son los defensores públicos que son parte del Ministerio de Justicia, tenemos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, tenemos a la Policía Nacional del Perú, que cuando se habla sobre la crisis o cuando se menciona sobre la crisis que atraviesa el sistema de administración de justicia aquí en el país, por ejemplo, se refiere a diverso tipo de conductas, ¿no?, vinculadas con la corrupción, lógicamente. Usualmente son los usuarios, también somos los abogados, quienes podemos identificar este tipo de conductas que ocurren al interior de las distintas instituciones u organizaciones que forman parte de este sistema de administración de justicia, como por ejemplo el tráfico de influencias, la tan famosa demora de los procesos o de los trámites de expedientes, ¿no?, que hoy en día se ha traducido en la tan famosa y conocida carga procesal, ¿no? Si por la carga procesal no se tramitan o se demoran, ¿no?, puede demorar una eternidad un expediente, entonces los plazos incluso de las normas procesales quedan, ¿no?, quedan muy lejos de que se cumplan. El cobro de dinero también, la aceptación de dádivas, ¿no?, también son parte de estas conductas que están vinculadas a la corrupción. Y además, lo que habría que resaltar quizás también es la mala atención o la deficiente o negligente atención al público que hay en el sistema de administración de justicia, ¿no?, de todas estas entidades, no exclusivamente del Poder Judicial. Para nosotros como abogados, ¿no?, el tráfico de influencias constituye una de las principales conductas o de hechos de corrupción al interior del sistema de administración de justicia, seguido del cobro de dinero, y esto ya no es necesario probarlo, ¿no? A decirlo del doctor Eduardo Herrera Velarde, ya está claramente probado con el caso Inostroza, ¿no? El caso Inostroza, este juez supremo que está
gira o de tours por Europa y que está prófugo del país por una investigación, una denuncia grave por actos de corrupción, ¿no? Este juez supremo que de forma pública a través de los diversos medios de comunicación, pues se pudo ver en algún momento de que condicionaba el precio de una sentencia para un violador de una menor de edad, lo condicionaba como diciéndole, o sea, ¿qué quieres que te resuelva? ¿Lo absolvemos o le rebajamos la condena? Entonces, si esto puede ocurrir, si esto pasa o sucede a nivel o las más altas esferas de sistema de justicia, en un juez supremo, o estas conductas se pueden identificar en un juez supremo, imagínense la situación que ocurre en todos y cada uno de los juzgados en los lugares más recónditos del país, ¿no? Donde los órganos de control están bastante ausentes. Entonces, y otras conductas que también identificamos los abogados, por ejemplo, es cuando los magistrados extrañamente reciben o tienen ciertas preferencias sobre ciertos abogados, ¿no? En su despacho o alguna de las partes, ¿no? Son cuestiones que generan mucha suspicacia porque estas respuestas o esto que venimos comentando y dialogando en este momento expresa claramente que la corrupción no es un fenómeno unilateral, sino que es promovida y alimentada por los diversos actores del sistema, desde los mismos usuarios, los mismos abogados, los mismos especialistas, asistentes auxiliares jurisdiccionales, los mismos jueces, los mismos fiscales, los mismos policías que realizan ese trabajo en las distintas dependencias policiales. Y esta situación es percibida de manera similar por todos aquí en el país. Y cuando decía hace un momento, esto es como mérito también para comentar, es de que esta es una realidad que no solamente afecta aquí en el Perú, es que es una realidad que afecta a diversos países y quizás irán identificando ustedes que tal o cual situación o tal o cual conducta sí ocurre o sí pasa en su país. En resumen, por este lado, la corrupción entonces es percibida mayoritaria y tradicionalmente como un grave problema de la administración de justicia. Sin embargo, más allá de esta visión común y de alguna medida podemos encontrar sobre este fenómeno a lo largo del tiempo prácticas y modalidades de corrupción en el aparato judicial que ha ido variando, que han ido cambiando, ¿no? Que se han ido, digamos, variando en su modalidad o en el modus operandi de cómo se realiza, ¿no? Hasta llegar, pues, a convertirlo o alcanzar esto o en una dimensión sistémica, ¿no? La corrupción, y cuando les digo esto de variar, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, efectivos policiales que pudieron haber sido identificados que para poder cobrar una coima ya tienen yape, ¿no? Ya tienen su yape y les yapean por la coima. Entonces, y para quienes no puedan entender o se encuentren en otro lugar, el yape es una modalidad de transferencia bancaria a través de celular, ¿no? Entonces, la corrupción judicial durante los años 90 o en la década de los 90 en adelante con el gobierno dictatorial, autoritario del señor Alberto Fujimori, también podemos encontrar un antecedente de que esta corrupción judicial en el año 1996, mediante la promulgación de la ley 26623, una norma que representó un viraje significativo en la ubicación institucional del Poder Judicial y a partir del cual el sometimiento de la magistratura al poder político que se consolidó en aquellos años, ¿no? Hasta su caída con estos conocidos Vladivideos. Entonces, lo que ocasionó en aquel tiempo, por ejemplo, esta intervención política en el sistema de justicia fue el establecimiento de una red de corrupción conformada por funcionarios de oscura trascendencia por parte del gobierno y la presencia de toda esta red fue fortalecida mediante diversos mecanismos de corrupción, ¿no? Como el pago de dinero extraordinario fuera de planillas del Poder Judicial, algunos magistrados,
y lo que era efectuado en el Servicio de Inteligencia Nacional, el ex conocido SIN, ¿no? A través de la salita del SIN. Las modalidades actuales de corrupción, a pesar de todos los avances y al igual de que en el caso del Poder Judicial pueden detectarse, sin embargo, la presencia persistente de algunas modalidades de corrupción institucional que vamos a poder encontrar, y voy a mencionar, por ejemplo, o entre ellas, por ejemplo, el encubrimiento de fallos prevaricadores, ¿no? Y esto que se produce al interior de un proceso penal, por ejemplo, en donde los fiscales advierten evidentes irregularidades de los jueces o del fiscal de grado inferior al no aplicar la ley y a pesar de ser advertible la conducta dolosa de dichos magistrados, no se solicita la actuación del organismo de control. Organismo de control que antes era el órgano o la OCMA, el órgano de control de la magistratura, y que actualmente se está desarrollando a través de la Autoridad Nacional de Control, ¿no? Estos órganos de control quizás deberían servir para controlar, para fiscalizar, para poder mejorar el servicio, porque es un servicio el sistema de justicia lo que presta. Los órganos de control, lamentablemente, y como lo he dicho en algunos espacios en algún momento, terminan siempre lavándole la cara a la institución, ¿no? Si tú presentas una queja, ¿no? Contra un funcionario jurisdiccional, contra un servidor, del sistema de justicia, las quejas normalmente llegan, se tramitan y siempre terminan, en su gran mayoría de casos, siendo archivadas, ¿no? Porque jamás se encuentra una responsabilidad administrativa o disciplinaria, quizás, ¿no? Entonces, es por eso que estos organismos de control también tienen quizás poca aceptación por parte de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, también hablando de estos encubrimientos de fallos prevaricadores, tenemos, por ejemplo, fallos que se fundamentan en hechos o en pruebas inexistentes, ¿no? O que se validan de modo abiertamente contrario a lo que establece la ley o un dispositivo legal. Entonces, se trata de materia que un fiscal también no puede dejar de notar o de encubrir, es evidentemente aquí y en el Perú y quizás en cualquier otro lugar, una conducta irregular. Otro de los, digamos, de las modalidades que podemos encontrar de corrupción al interior del sistema de administración de justicia es la falta de suficiencia profesional para la elaboración de dictámenes, ¿no? En algunos casos se puede ver claramente, a veces en la forma cómo funcionan, cómo trabajan algunos despachos judiciales o fiscales. En algunos casos los mismos fiscales no redactan o los mismos jueces no redactan personalmente sus dictámenes o sus sentencias o sus resoluciones, ¿no? Que posteriormente suscriben a título personal, sino que encargan esta labor sistemáticamente al personal auxiliar, o a los auxiliares jurisdiccionales, sean estos auxiliares, asistentes o especialistas, ¿no? O asistentes de función fiscal, dependiendo de quién estemos hablando, si estamos hablando del Ministerio Público o del Poder Judicial. Este mal hábito, sin ser propiamente una conducta delictiva, claramente lo digo, revela un grado agudo de falta de compromiso profesional de los fiscales que muchas veces es explicado por el exagerado número de expedientes que tienen que dictaminar. Y les decía hace un momento, la tan mentada carga procesal, ¿no? Entonces, como hay un exagerado, un excesivo número de expedientes, entonces necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos de que prácticamente los auxiliares judiciales muchas veces se encarguen de resolver estas situaciones o estas controversias que se presentan en el sistema de administración de justicia, ¿no? Los fiscales no deberían, por ejemplo, revisar solamente el borrador de los dictámenes o resoluciones en el caso de los jueces, sino el expediente directamente y las pruebas, ¿no? Eh, y entonces, en consecuencia, esto llama a que ellos deben de actuar con debido profesionalismo y que asuman de forma responsable la función para la que han sido encomendados. Y esto incluso se puede ver claramente dentro del ejercicio y la práctica, y me ha tocado quizás en algún momento, donde a veces el juez o el fiscal
no conoce en absoluto de qué se está tratando, ¿no? Si es en una audiencia o o en cualquier tipo de diligencia. Y eso es lamentable, porque así funciona muchas veces el sistema de justicia. No de manera absoluta, ¿no? Sino que de manera eh, general o muy, en la mayor parte de casos que a veces uno puede ver, ¿no? Eh, entonces también son conocidas las situaciones en las que los técnicos, por ejemplo, los auxiliares, toman la manifestación, ¿no? A las personas que son citadas a la oficina del Ministerio Público, y después, pues, en algún caso, de manera informal, no cumplen con todo lo que debe de cumplirse, por ejemplo, en una diligencia de declaración. Entonces, si bien el origen de este mal radica en la sobrecarga procesal o en esta recarga procesal que de la cual se justifica muchas veces, no deja de ser un tema que también debe solucionarse y debe de prestarse atención. Otro de las modalidades quizás de corrupción o de afectación o que afecta gravemente a este sistema de administración de justicia, por ejemplo, la entrega de dádivas, ¿no? De los familiares de los detenidos, por ejemplo, en sede policial, ¿no? Y en concierto o en acuerdo, ¿no? Con los mismos operadores policiales. Esta modalidad de corrupción se configura cuando, con el fin, ¿no? De que se reacomoden los hechos en el parte o en el atestado policial, ¿no? Letras más, letras menos, se permite que se falte al principio de veracidad, ¿no? Y cobrando dinero por esa ayuda a los investigados. Y lamentablemente hay abogados que participan de este tipo de actividades ilícitas dentro de las dependencias judiciales, ¿no? Eh, Abogados conocidos, abogados que, que ingresan dentro de las dependencias policiales para realizar ese tipo de actividades ilícitas que afectan grave y seriamente al sistema de administración de justicia. Por ejemplo, a un investigado por asalto y robo se le considerará, por ejemplo, en el atestado policial y en la denuncia fiscal, acomodando una descripción fáctica de los hechos como si se tratara de un robo simple, ¿no? Y esto ha colaborado mucho quizás en los últimos años a que la delincuencia y la criminalidad en el Perú crezca de manera desmesurada, y que es casi difícil de controlar, porque la corrupción lamentablemente se ha convertido en el flagelo del Estado peruano, y hablo particularmente del Estado peruano, y que en realidad podemos afirmar de que no existe ninguna entidad del Estado que pueda decir que está librada de algún acto de corrupción. Eso, con vergüenza ajena, lamentablemente es así, ¿no? Y sin embargo, todas las entidades públicas donde más se sensibiliza la corrupción o donde más se apunta es en el Poder Judicial, porque se entiende de que el juez también es quien juzga a los corruptos, a los delincuentes o a quienes infringen la norma o viven al margen de la ley, pero sin embargo no existe o no hay ese acceso oportuno y debido a la justicia. Y esto preocupa también, y podemos decir de que esta crisis alcanza especialmente a los casos más sensibles, ¿no? Los casos de feminicidio, los casos de violación de menores, los casos de abuso, de violencia familiar, cuando las víctimas, más allá de no poder encontrar, ¿no? Un soporte, la protección o restablecer el respeto a sus derechos por un agresor, por un infractor o por quien sea, las víctimas, la parte agraviada, todo este sector de población vulnerable, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres gestantes, mujeres en edad de adultas mayores, eh, preocupa, ¿por qué? Porque lamentablemente la justicia muchas veces llega a quien tiene el poder, el dominio o la influencia dentro del mismo sistema, ¿no? Es básicamente, o en la mayor parte de casos, o muchas veces puede verse ese tipo de situaciones, ¿no?
casos en los cuales como asociación, cuando prestamos ese servicio de apoyo, este servicio de colaboración con personas vulnerables a título gratuito, nos preocupa. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un gran muro, una gran pared que es difícil de disolver, ¿no? Es difícil de desaparecer. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces abogados como los que seguimos quizás en este trabajo, en este lidiar con el sistema de justicia muchas veces frío, quizás abusivo o arbitrario en algunas oportunidades, porque no, o bien nos dejamos arrastrar por el sistema o por lo que, o esta cuestión sistémica que hay de corrupción en el país y en determinadas instituciones, o nos dejamos arrastrar o llevar, o simple y sencillamente nos apartamos de ello. Entonces, lamentablemente esto ocurre así. Ahora, más allá de esto, si nosotros nos referimos, por ejemplo, al artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? Una convención de carácter internacional, un tratado internacional fundamental, en este artículo 11, por ejemplo, se hace hincapié en el papel decisivo del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción y establece que, ¿no? Establece que para desempeñarlo eficazmente, el propio Poder Judicial deberá estar libre de corrupción y sus miembros deberán de actuar con integridad. La cuestión o la pregunta salta nuevamente. ¿Es así realmente como ocurre en todos los países donde llega o tiene alcance esta Convención de las Naciones Unidas y específicamente hablando del Perú? Eh, Creo de que el Poder Judicial aquí en el Perú no está libre de corrupción. Creo firmemente y reafirmo de que los miembros del Poder Judicial o del sistema de administración de justicia, no todos, pero sí su gran mayoría, no actúan con integridad. Y en esta convención se ha regulado entonces y normado lineamientos sustantivos fundamentales en materia de organización interna para poder prevenir y enfrentar la corrupción. Pues quizás los tratados internacionales, las convenciones o todos estos acuerdos o todos estos pactos que se firman y se suscriben como estados, pues lamentablemente terminan siendo un respetable saludo a la bandera, porque no se cumple, porque la corrupción cada día más aborda, captura, absorbe e inutiliza al sistema de justicia. Y digo, lo digo en esa forma porque el juez, el fiscal, la Policía Nacional y todos los operadores del sistema de justicia están para prestar un servicio. Y como lo dije al principio, son servidores públicos. Y estos servidores públicos deben o se deben a la sociedad, ¿no? Entonces, si nos preguntamos por qué estamos como estamos, que quizás después de fatídico 2020 con con la pandemia, si pensamos de que las cosas, después de toda esa tragedia que nos tocó vivir a nivel mundial, si pensamos de que todo iba a cambiar, si pensamos o creímos inocentemente de que saliendo del aislamiento, de la pandemia, íbamos a ser otras personas, lamentablemente nos equivocamos. Nos equivocamos porque tenemos autoridades, tenemos funcionarios, tenemos un sistema de justicia que no nos protege, que no restablecen, no defienden nuestros derechos, los derechos de las personas que más lo necesitan cuando se tratan, y como lo dije hace un momento, de la gente agraviada, de los niños y niñas y adolescentes que son víctimas de violación o de abuso sexual, ¿no? De aquellas personas que sufren la violencia a diario y que simple y sencillamente cuando un juez tiene la buena voluntad y otorga las medidas de protección que ni siquiera sirven muchas veces para garantizar la integridad y que terminan con la muerte de la parte agraviada. Eh, entonces, con esto yo me atrevo a decir de que el Perú es uno de los peores países para poder litigar. Y esto lo digo crudamente y lo digo porque esto requiere una urgente reestructuración. El sistema de justicia en el Perú necesita una reforma integral. Ahora, el país
aquí en nuestro país, en el Perú, retrocede, ¿no? Retrocede en todos los términos de lo que significa el respeto pleno al Estado de Derecho, ¿no? Y según un ranking que apareció en el año 2022 de World Justice Project, publica un ranking anual, por ejemplo, denominado Rule of Law Index, en el que se analiza el Estado de Derecho de 140 países, midiendo así la efectividad de la aplicación del derecho, así como de otros factores relacionados con el manejo del gobierno y temas vinculados al orden, a la seguridad, a los derechos fundamentales, en base a opiniones de expertos en la materia y la ciudadanía. Y desgraciadamente, el Perú ocupa es el tercer lugar. Somos el tercer país donde más se demora o más dificultades o más problemas existen para poder obtener justicia. El Perú, dentro de esos 140 países, ocupamos el tercer lugar, ¿no? En eso somos buenos. Entonces, cuando hablamos del Estado, de la sociedad y de todo esto que se resume en el artículo primero de nuestra Constitución aquí en el Perú, estamos hablando de que existen, ¿no? Situaciones, situaciones extrañas, irregulares en el negocio de la gestión del Estado. Hay debilidad, debilidad institucional, hay desarticulación, ¿no? Entre los mismos operadores del sistema de justicia. Hay un manejo caótico del sistema de administración de justicia y como digo, requiere urgentemente una reestructuración, una reforma integral, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrupción sigue absorbiendo, sigue afectando seriamente a lo que significa un servicio del Estado. La inmoralidad de las autoridades y la tolerancia de la ciudadanía son las mejores amigas, son lo más cercano y lo que favorece o induce a que la corrupción crezca cada día más, ¿no? Entonces, esa inmoralidad de las autoridades, de los servidores públicos y especialmente de los que forman parte del sistema de administración de justicia, y la tolerancia o la dejadez que hay de los ciudadanos muchas veces por decir, bueno, pues el sistema es así. Si quiero resolver algo, bueno, pues iremos y compraremos, pues, ¿no? Al secretario, al juez o a través de mi mismo abogado patrocinador. Y es vergonzoso porque siendo abogados estamos para defender las causas justas. Pero sin embargo, lo necesario aquí o lo prioritario es volver o poder encontrar o recuperar esa confianza, ¿no? Y actuar. Y la confianza, me refiero a la confianza que debe haber en las instituciones del Estado, en las instituciones públicas, en las instituciones que son parte de este sistema de administración de justicia. Eh, durante el año 2022, por ejemplo, hablando ya un poco más de lo que es la corrupción y de que es uno de los flagelos que afecta a nuestro país y a muchos países más, nos podemos dar cuenta de que la corrupción ha ocasionado a nuestro país, aquí en el Perú, un perjuicio económico en el año 2022, un perjuicio estimado de 24.419 millones de soles, de los cuales por nivel de gobierno el 56%, es decir, 13.721 millones, fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguido por el gobierno nacional con un 44%, ¿no? Entonces, ya estamos quizás saliendo al otro espacio, ¿no? Más allá de lo que significa el Poder Judicial o como poder del Estado, sino que ya encontramos de que la corrupción está copando toda la institucionalidad o está en todo el aparato público del país. La Contraloría, la Contraloría General de la República, otro organismo constitucionalmente autónomo, todavía, y todavía conocido como Contraloría General de la República, indica de que en el año 2023 la corrupción y la inconducta funcional también habrían ocasionado pérdidas por 24.268 millones de soles. Y dentro de esto, pues, las regiones que perdieron más en el año 2023 son las regiones de Piura, la región Cusco, la región Ancash, Callao y la región La Libertad.
La Contraloría de la República entonces calculó que el costo extrapolado que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional durante el año 2023 ha significado un valor aproximado de 24.268 millones, lo que ha significado un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado, ¿no? O sea, no estamos hablando de estadísticas o de datos que sean de 10 o de la década de los 90, donde se generalizó y se hizo público toda la corrupción en el país, sino que estamos hablando del año 2023. Por eso, en el Estado, la ciudadanía advierte pues una grave crisis también social, política, económica, que donde los, lo- ciertos sectores poblacionales, por ejemplo, en el caso de los menores, 13 de cada 100 sufren de desnutrición crónica. 4 de cada 10 niños de 0 a 3 años sufren de anemia. Y hago esta mención, ¿por qué? Porque si la corrupción está causando un grave perjuicio económico y por estas cantidades de miles de millones de soles aquí en el país, tenemos que entender de que ese perjuicio que se ocasiona, todo ese dinero que se puede invertir en mejorar los servicios públicos, servicios de educación, que lógicamente a los gobiernos, y digo así de manera quizás general, a los gobiernos no les interesa mejorar los niveles o el sistema educativo en sus países. En los sistemas de salud, que ya lo pudimos ver claramente y de la forma más cruda en el año 2020 con la pandemia. Entonces, nos estamos moviendo en un terreno público en el cual en este caso el Estado peruano, por ejemplo, nos encontramos con instituciones débiles, de baja calidad y que afecta la vida de los ciudadanos, ¿no? Con funcionarios ineptos, funcionarios corruptos, eh, que dirigen y que hacen todo que construyen toda una estrategia para poder mantenerse en el puesto, ¿no? Como servidor público y viviendo o parasitando al Estado. Entonces, la política también, y como ya decía hace un momento, esa independencia del Poder Judicial, ese principio de independencia judicial, se está viendo también afectado aquí en el Perú porque se está politizando el sistema de justicia, ¿no? Con todas estas reformas, estos cambios. O sea, no queríamos hasta hace algunos años de que haya un cambio, una reforma constitucional, pero sin embargo, este Congreso, este Parlamento que está actualmente en ejercicio, ha construido todo el camino, ¿no? Para sus próximos objetivos políticos. Y hay que entender también de que la política aquí en el Perú se ha convertido en un mecanismo especial, ¿no? Muy particular para poder apropiarse del Estado, ¿no? Para poder ascender y crecer socialmente, para convertir la política en el mejor negocio de la vida de quienes están ejerciendo o quienes se encuentran en el poder. Para poder tener un sueldo fijo, un trabajo estable o para robar, así de sencillo. Los partidos políticos también han perdido esa credibilidad y se han convertido en empresas y son el trampolín perfecto. Ya no existen militancias, ya no existen comités, ya no existen programas y esa dinámica política ha sido reemplazada por una dinámica empresarial. Entonces, si quieres crecer, quieres ascender socialmente, quieres entrar en el negocio de la política, pues entra o sé parte de un partido político que ahora, al parecer, y es lo más cercano que tenemos, se han convertido en empresas. Y con quizás con el lema o con el eslogan de que yo te pongo y tú me pagas, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver tanto en el gobiernos municipales a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional o a nivel central. Entonces, esa inmoralidad y esa cultura de tolerancia que ha crecido, ¿no? Ha crecido en paralelo y de la mano, eh, hace que la población sepa de todo esto, los usuarios del sistema de justicia sepan de que hay corrupción dentro del sistema del Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Policía, y tengamos uno, o crecer con esa tolerancia o tolerar o saber que, bueno, sí, ya, si voy a ser parte de un proceso judicial, de una investigación, bueno, tendré que ver quién me ayuda, ¿no? Y esa ayuda significa coima. Entonces, y aquí no pasa nada. Eh,
Siendo así, estimados oyentes, seguidores, tenemos que ponernos a pensar, quizás en nuestras próximas generaciones, ¿qué les estamos dejando? En las próximas generaciones de abogados, de aquellos estudiantes de pregrado de las facultades de Derecho aquí en el Perú o en cualquier lugar del mundo. Tenemos que entender de que la justicia o el sistema de administración de justicia presta un servicio público, ¿no? Y que todos tenemos ese derecho fundamental como personas de que sea el Estado y la sociedad quienes nos defiendan. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, como dice nuestra Constitución, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, tenemos mucho por trabajar, y digo tenemos porque somos parte de esto, de todo este sistema, y somos parte y somos operadores del sistema de justicia. Ahora, de la forma como nos conduzcamos cada uno de nosotros va a depender el aporte o lo que vamos a contribuir para que esta situación cambie. Recordemos que nada está perdido. Recordemos de que todo esto puede ser una pesadilla para la sociedad, pero el sistema no es el problema. El problema somos nosotros, somos las personas que estamos manejando, que estamos al interior del sistema. Y en este caso, hablando del sistema de administración de justicia en el Perú, decimos o podemos afirmar de que este sistema necesita una reforma, una reestructuración inmediata, integral y transparente, ¿no? De que no se hagan las reformas, tanto como se vienen haciendo las reformas constitucionales y como les explicaba hace un momento lo de la Junta Nacional de Justicia aquí en el Perú, o sea, de que no se pretenda politizar la justicia en el país, de que no se pretendan utilizar las instituciones públicas para poder instalar o perpetuar quizás una dictadura o un gobierno autoritario aquí en el Perú, como hubo en la década de los 90 con este señor Fujimori. Entonces, necesitamos tener más conciencia de que la función o el rol que desempeñamos los abogados en el país, aquí en el Perú especialmente, el tema que hemos hablado el día de hoy, es colaborar y contribuir con la defensa de las causas justas, con que el acceso a la justicia llegue a las personas o a los sectores de la población más vulnerable. Esto lo he tratado de hacer y de resumir de una forma técnica o más académica y reflexiva, como dije al inicio, con el objeto de que esta conferencia pueda llegar a donde tenga que llegar y a donde, digamos, los abogados o quienes estamos comprometidos con un real y verdadero servicio. La abogacía no es una profesión quizás para enriquecerse o para cambiar de estatus social. La abogacía, así como cualquier otra profesión o como cualquier otro oficio, es una actividad al servicio de la sociedad. Y lo que nosotros necesitamos son abogados más comprometidos, más responsables, y creo que de esto también, a través de estas conferencias, con el rol que cumplen o la labor de los colegios de abogados, creo de que también es importante, porque hasta los mismos colegios de abogados en el Perú entran en crisis, entran en situaciones en las cuales los intereses particulares interesan mucho más de que los intereses institucionales o el objetivo o el bienestar común y de las personas en general. Así que, bueno, como consejero presidente de Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos de México con delegación en Perú, les puedo decir de que donde impera la justicia, prevalece el derecho. Entonces, estimados amigos, estimada doctora Cecilia, creo que estamos ya para terminar y con este mensaje final quiero llegar y quiero dejar en claro que necesitamos pensar un poco más como personas, como seres humanos y que hay muchos que necesitan de que la justicia llegue de manera real, de manera efectiva y de manera transparente. Y es por eso que podemos decir de que el sistema de administración de justicia está en crisis, pero no todo está perdido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por la ponencia, por tu tiempo y los esperamos nuevamente en un próximo episodio de este ciclo internacional de conferencias jurídicas.